Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Juan Carlos Solano. Así que vamos con la primera, mi pregunta tradicional para partir. ¿Dónde comienza tu historia con el dinero? Bueno, mi historia con el dinero siempre me ha gustado así como tener dinero y de hecho en base a lo que también estudié ingeniería civil industrial, siempre me ha gustado tener algo más que nada para gastar. Si bien no tenía cultura de inversión y ahorro, pero siempre me gustaba, por ejemplo, si yo quería comprarme algo no tener problemas y comprármelo, o Ujú. salir a algún lado, no sé, cosas así para gastar y no verme en ese problema. Y por eso ahí fui avanzando, pero si bien yo cuando también estudié ingeniería civil industrial, trabajé dentro de ese periodo para tener dinero para, no sé, alguna fiesta universitaria, poder llegar y gastar, una salir a la playa, poder gastar. Pero todo eso lo hice como unos trabajos, ya, pero después, cuando empecé a aprender lo que es la inversión, y dije, de verdad, aparte que me gusta el tema, y mejor puedo hacer crecer mi dinero de esa forma invirtiendo. Así que ahí estamos. Buenísimo. Y en ese sentido de invertir, ¿tenías algún referente? ¿Tenías algún modelo a seguir que en el fondo tú dijeras, ah, ya, como que esta persona lo está haciendo de esta manera y yo en el fondo voy a tratar de seguir esos pasos? Al principio diría que no, porque yo empecé como con la pandemia. Quizás fueron en mis primeros pasos de inversión. Quizás fueron unos malos referentes, por así decirlo, porque estábamos en pandemia y veía que todos se estaban forrando con las criptos. Y dije, "Ah, parece que varios están ganando dinero aquí. Vamos a probar con poquito capital". No me fue muy bien. Si bien diría que quizás en Bitcoin sí me fue bien, pero por ejemplo yo invertí en criptos como Chiva, Luna. Y no me fue bien en esa. Perdí afortunadamente en muy poco el capital. Era un capital de prueba. Pero así partí invirtiendo hasta que después me empecé a autoeducar. Después empecé encontré con lo que era lo que es el value investing. Y eso siento que como que cambió un poco mi visión con lo que es la inversión. Y si pregunto algún referente, diría yo, en Chile, diría que es Álvaro. Mm. En, y bueno, hay otros canales también, el Value School, Financial Master también. Y bueno, ahora ya como tengo más contacto también comparto harto con Ulises, Víctor también, como que siempre voy nutriendo de ellos. eh, pero ahí he ido aprendiendo y de verdad me gusta, es algo que me gustó y lo quiero seguir aplicando por siempre. Buenísimo, buenísimo. Quería hablar antes como del preso previo, del paso previo a la inversión, que para toda persona que parte sin haber recibido una herencia o haberse ganado el loto, parte con trabajo y ahorro. Quería saber si es que desde siempre por un lado te inculcaron el ahorro y después cuando ya empezaste a trabajar, quizás con esos trabajos universitarios o después ya con tu trabajo como ingeniero industrial, siempre estuvo esa componente de importancia y disciplina del ahorro. El ahorro sí me lo inculcaron, pero el tema de la inversión no. El ahorro sí. Ahorrar bajo el colchón, así como, Ujú. o bajo un mueble. Sí, eso me inculcaron y eso obviamente bien se agradece porque con ahorrando podría conseguir cosas, mejores gustitos, por así decirlo. Eh, y así fue, si bien en los trabajos, en el trabajo lo que yo hacía era ahorrar, crecer el capital de manera nominal. eh, pero después cuando empecé a entender la inversión y a entender el interés
el interés compuesto, ahí mejor me meto en esto. Y de hecho, un dato, si bien yo estudié ingeniería civil industrial, me enseñaron finanzas de manera dura, por así decirlo, pero no sería invertir, que eso es otro tema. Si bien yo podía saber, voy a entrar un poquito en lo técnico, pero no tanto en lo que es el modelo CAPM, la optimización de Markovich, sacar el van, pero no sabía lo que era un S&P 500. No Ujú. sé si no sabía si un 10% es bueno, es malo, un 20% es alto, es poco, eso no lo sabía. Claro, especialmente los que estudian de repente, no sé, ingeniería comercial, contabilidad, ingeniería civil industrial, todas estas carreras que tienen componentes más o menos de finanzas, se te enseñan unas finanzas corporativas, o sea, te enseñan a administrar una empresa, a, qué sé yo, adquirir deuda en una buena relación con respecto a tus ingresos, qué sé yo, pero no te enseñan a invertir tu propio dinero en el fondo, te enseñan inversiones, Claro. pero a nivel de la empresa, y eso es bien diferente. O sea, obviamente en las cosas que uno puede invertir como persona natural es bien diferente a ir a invertir, no sé, en aumentar la capacidad de una planta o en invertir en, qué sé yo, un nuevo proyecto de, no sé, cualquier tipo de cosa que se te ocurra. Em, cómo diste esos primeros pasos para aprender? Dijiste que pasaste ahí por un comienzo un poco complejo con respecto a las cosas que invertías, pero cuando ya, ¿cómo descubriste, por un lado, la inversión value y cómo fuiste aprendiendo a hacer los análisis fundamentales y todas esas cosas entretenidas que se hacen una vez que lo descubres? Bueno, yo soy bastante youtuber, veo videos en YouTube, así que ahí fui aprendiendo, por ejemplo, ya sabía, primero estaba el cripto, hay que hacer trading, así que empecé a investigar y después inversión a largo plazo. Y ya, como dije, conocí después un canal bastante bueno, eh, y ahí empecé con un poco lo que es el análisis fundamental y me hacía mucho más sentido. Y me hacía más sentido, si bien algo más aplicativo a lo que es más que mi formación, diría, me hacía sentido más empresarial que especulativo. Por eso yo dije, esto de verdad me hace sentido, esto me gusta. Y bueno, también empecé con acciones más internacionales. Y después me estoy metiendo un poco más al mercado chileno sin dejar las internacionales. Pero ya, por ejemplo, si bien veía como, de hecho, yo empecé el finales del 2021 y ahí ya la hora de la cripto ya pasó. Después del 2022 fueron puras caídas, tanto de acciones como de cripto. Pero aún así, yo decía, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo, si bien era poca en ese tiempo, pero igual la sensación de estar perdiendo. Pero después me di cuenta que fue el mejor momento, quizás fue el mejor momento para aprender bien, porque ahí se me empezó a formar la cabeza de inversor. Y ya cuando uno está viendo este tema del value investing, lo ideal es comprar más barato. Y qué mejor que el precio esté cayendo. Así que ahí estamos, me gustó y hasta el día de hoy lo pienso seguir aplicando. Ujú. Sí, tengo una anécdota con respecto a eso, porque yo en un momento trabajé para una empresa que te permitía comprar acciones de la misma empresa. O sea, como parte de los beneficios, era una empresa que se transaba en bolsa, ¿cierto? Entonces tú permitías, con un máximo anual, por supuesto, entonces tú todos los meses te sacaban directo de la liquidación de sueldo un cierto monto y se iban comprando acciones y las acciones que tú compraras después de 3 años se te multiplicaban en cantidad. No en valor, sino que en cantidad. Entonces eso era importante. Comprabas 3 acciones y después te pasaban 3 acciones. No es como que tú te pagaran, compraras 60 y te pasaban 120. Entonces,
estábamos en un grupo del trabajo y están todos felices con que estaba subiendo la acción. Están todos fascinados porque había subido, no sé, $5. Y dicen, oye, mira, desde que entramos a la empresa ha subido tanto. Y yo, así como un poco el amargo del grupo, para la visión de ellos, em, es que yo les decía, no, pero es que yo quiero que la acción baje. Quiero que la acción baje porque así cada vez que compramos, compramos más cantidad. Que suba después, cuando ya haya comprado. Pero para la persona que está tratando de acumular una posición interesante en una empresa y con una mirada de largo plazo, porque no estamos haciendo trading, no estoy esperando comprar a las 10 de la mañana para venderlo a las 4 de la tarde o comprarlo un martes para venderlo el jueves, sino que estoy pensando en una posición que voy a mantener por años. Entonces, si yo puedo comprar barato y que después, obviamente, suba o te entregue dividendos o que en el fondo te compense de otras maneras, ya sea por apreciación de capital o dividendos, perfecto. Y eso como que la gente al principio, pero como que no lo entendía. Y ahí les tenía que explicar un poco cuál era mi razonamiento. Pero está interesante. Oye, cuéntame entonces, hablemos de tu estrategia de inversión. Porque nos dijiste que tuviste ese comienzo un poco tortuoso. Quizás partamos por ahí. ¿Cuáles fueron esas inversiones que definitivamente, digamos, digamos que no digamos como que perdiste, sino que aprendiste, fue un aprendizaje? Eh, Primero con las criptos que cayeron, l- bueno, Chiva y Luna. Luna se fue casi a cero, pero a cero, cero. Y bueno, Bitcoin después lo mantuve, le pude sacar buena ganancia. Pero después invertir en empresa, por ejemplo, ya después, empecé primero ya después con los ETF. eh, y después, mientras iba aprendiendo a valorizar, a hacer análisis fundamental, y justo estaban cayendo, todo estaba cayendo y se veía todo rojo. Después ya me salí de las cripto porque ya dije, ya, vamos a empezar a invertir en acciones, a lo mejor en las acciones me va mejor y aún seguía cayendo. Pero después estamos comprando precios más baratos y de hecho voy a contar también una anécdota. Yo invertí dos veces en Nvidia, que fue el 2022, que ahí ni siquiera se hablaba de lo que era, no, nadie iba a cachar lo que es Nvidia hoy en día, pero yo compré y después lo vendí a pérdida por comprar acciones de Meta, porque Meta, y esa fue la mejor inversión que hice, porque en ese tiempo fue un regalo. Si hubieras sabido, como sé ahora, no sé, le habría puesto un capital tremendo, hubiese conseguido capital por varios lados. Bueno, pero eso es pasado. Y nunca se puede Eh, saber, o sea. sí. Hoy día no tienes idea qué acción se va a ver multiplicado por 5 en 12 meses. O sea, Claro, pero yo podía tantear que por lo menos Meta era un buen negocio y todos lo podemos tantear, no así como Nvidia. Yo no puedo, ahí no tenía idea, pero por lo menos también es importante un poco de análisis cualitativo de las cosas que estoy usando, pero así bien, conocer bien. Por ejemplo, imagino que todos conocen Meta, todos usan WhatsApp, todos usan Instagram. Imagino los emprendedores chicos también tienen que estar, me imagino, más en Instagram eh, que crear una página web y por eso siento que ese sería el primer filtro. Hacer un análisis cualitativo, pero bien, de lo que tú conoces bien como usuario. ujú. Y por eso me dije, esta fue la mejor inversión y dije, no, esto tiene que subir sí o sí, es una excelente empresa, yo difícilmente vaya a quebrar. Y cayó bastante. Y, y por eso es la inversión que me ha rentado más ahora. De hecho, mucho más de lo que he invertido. Buenísimo, buenísimo. Quiero volver un poco a las cripto. ¿Qué, Ah, qué, qué le veías? ¿Qué le veías a las cripto? ¿Cómo analizabas? ¿Cómo decidías si voy a comprar esta cripto en lugar de la cripto A en lugar de la cripto B? ¿Había algún tipo de razonamiento más profundo, más allá de un montón de gente lo está comprando y por lo tanto va a seguir subiendo? nada, solamente es ver su vida.
Solamente ver que subían y pensar que podían seguir subiendo más. Ya, o Es sea, es el único netamente un análisis. tema de, no, bueno, se puede decir de FOMO o de, qué sé yo, FOMO. una tendencia alcista y tú te estabas subiendo al carrito y esperar a que siguiera, siguiera Ni habiendo si- volumen y que el precio al que tú compraste estuviera y un ni poco más. siquiera analizando gráficos. Ni siquiera eso. Veía, bueno, gráficos que solamente subían. Ujú. Eso, veían que todos estaban ganando dinero. Y por eso me metí. Ya. Ya, y hoy día entonces, ¿cómo se ve tu estrategia? ¿En qué tipo de empresas? Si gustas, nos puedes decir un par, si no, nos puedes dar más o menos una idea de qué tipo de empresa tienes en cartera. Bueno, voy a, bueno, el portafolio internacional, Meta y Alphabet, son como mis dos grandes inversiones, de hecho que abarcaría el 60% del portafolio. Ujú, Y si bien Meta en ese periodo del 2022 invertí fuertemente, pero ya últimamente he estado invirtiendo en Alphabet, este año sobre todo le metí bastante fuerte. Siento que son las dos empresas que, en mi opinión, y eso es lo que yo pienso, que yo no podría vivir sin ellas. De hecho, si Alphabet no estuviera, no estaría este video. ujú, Eh, Siento que yo por lo menos me siento muy dependiente de estas dos. Y son empresas ya mundiales, por eso difícilmente, y además estudiándola, se ven que aún siguen invirtiendo aún siguen haciendo desarrollo, investigación y desarrollo, y gastan fuertemente en eso, y siempre siguen creciendo ahora con el boom de la inteligencia artificial, y además ahora están repartiendo dividendos. Así que la veo ahora como una estrategia bastante de GI. Y bueno, después la otra, que en producción más chica, Alibaba, que si bien compré entre el 2022 y 2023 ya un poco ya con la cabeza seteada en el value investing. Hace poco se dio la subida, así que ya un poco la vendí. Pero sí que estoy dando Esto obviamente no es recomendación, es solamente lo que yo he hecho. totalmente. Eh, y, y ahora, ¿cuál me está gustando? Qualcomm, porque dentro de lo que veo del sector semiconductor, eh, siento que, en mi opinión, tiene mejores ratios de valoración en comparación a, no sé, Nvidia o Broadcom o todo eso. Eh, Así que estoy como testeando ahora entre TSE, Taiwan Semiconductor y Qualcomm, Ujú, dentro de ese sector. Y bueno, ahora y también en Chile estoy metiendo más cuando empecé a entender un poco más el concepto del dividendo, de renta, más allá del crecimiento. Y, y he aprendido bastante de Chile, si bien puede ser con un referente, pero he aprendido con mi mismo canal con los videos que estoy haciendo. Y sobre todo los suscriptores empezaron a después pedir más Chile. Y ahí estaba aprendiendo. Ahí está el concepto de dividendo, que ahora lo entendí. ujú. Buenísimo. Y en Chile, entonces tienes bueno, en general es un país con acciones bien dividenderas, Mm. pero tienes, por ejemplo, posiciones ya de largo plazo también, o es Sí. todo, estás muy seguido cambiando la composición de la cartera. No, a largo plazo. Ahí Chile compro y no veo nada. El internacional veo un poco. El internacional también es largo plazo. Pero en Chile compro y me olvido. Ujú, Compro y me olvido. Voy a decir que tengo una FP, no voy a decir cuál, pero mis suscriptores deben saber, pero ya. Eh, y otra de ese mismo rubro, pero la mayor es AFP. Y bueno, banco y sector eléctrico. De esas tres, ujú, y de eso no me muevo. Eh, Después, bueno.
otro error que cometí en Chile, me pasó. Es un capital un poquito más grande, pero bueno, aprendizaje, que invertir en una cíclica que iba subiendo. Y si bien, y ahí yo cometí el error de analizar fundamentalmente, pero no saber el trasfondo de la empresa, que si bien yo veía, tiene buen ROE, el P/E ratio es bajo, el, no sé, buenos márgenes y todo, esto va súper bien, así que vamos a comprar. Pero no entendía la naturaleza del negocio, que el Ujú. precio del commodity subió mucho y después se dio una baja y cambiaron los fundamentales. Otro aprendizaje se me costó un poco más en términos monetarios, pero bueno, obviamente el precio del commodity influye mucho en ese tipo de empresas y ahí empecé a conocer, este tipo de empresa no lo puedo hacer así, lo tengo que hacer de una manera distinta. Pero bueno, fue entonces un aprendizaje aún mayor. Sí. Dejémoslo en eso. Justamente te preguntaba por los plazos de inversión, largo plazo, o si estás haciendo algún tipo de trading, para poder enganchar con tus objetivos. O sea, porque al final del día tú partiste ahorrando, luego invirtiendo, como que tenías estas ganas, este afán de en el fondo acumular más patrimonio, pero todo esto, al menos en mi visión, tiene que tener un fin, o sea, algo concreto por lo cual tú puedes estar pensando que no sé, en 5 10 20 años más, ¿qué vas a hacer con todo este dinero? Y después finalmente, como estás, vas a tener dividendos y todo, ¿qué vas a hacer con esos ingresos pasivos? Ya, lo primero que yo busco es como una estrategia de GI. Ahora es lo que estoy ahora. Ujú, Ah, ya, si bien hay dos empresas que las mencioné, que era Alphabet y Meta, obviamente que quizá hicieron una transición antes eran 100% growth, ahora están repartiendo un poco de dividendo. Esas empresas no las quiero dejar, me gustan y obviamente me gustan a mí. Y, y esas quiero que sigan su camino, a lo mejor siguen creciendo, siguen repartiendo más dividendos. Yo creo que son ahora más de GI, creo yo que los dividendos van a ir creciendo en el tiempo. Eso es lo que yo creo, lo tengo por convicción. Pero también prefiero ahora prefiero como rentas que vayan creciendo, por así decirlo, y también aplicar un poco de value. Aunque yo creo que el dividendero es value enfocado en dividendos. ujú, Eh, pero, pero en esos temas, en eso estamos, me fijo mucho en dividendos. De partida yo no invierto en estas empresas que son prometedoras como, no sé, como Rivian o NIO de China, por ejemplo, yo no, no son rentables, aunque pueden prometer un crecimiento, esas yo las descarto. Siempre que generen flujo. ujú, Y, y bueno, ¿qué es lo que busco a futuro? Tener unas buenas rentas y ojalá también una renta mayor en YouTube y ahí me sentiría más libre financieramente. O sea, con independencia más financiera, por así decirlo. buenísimo. Eh, y eso sería como lo que busco, ojalá tener rentas de los dos, tanto de la inversión y del canal. Ujú. Bueno, ya que lo mencionaste, hablemos un poco del canal. ¿Hace cuánto que lo tienes? El canal se creó a fines del 2022. Al principio quería ser como estos youtubers de, no sé, un español, Adrián Sáez, que al principio quería ser como ellos. Hacía los videos así súper editados. No, la verdad no me iba tan bien. Pero si bien, bueno, obviamente fueron los primeros suscriptores, pero era agotante, me Ujú, agotaba. Después hice el cambio de, mejor voy a analizar la empresa. Siento que es lo que más me gusta y, y ahí me empezó a ir un poco mejor. Empezaron a crecer más los suscriptores, si bien ahí ya no empecé a editar, empecé a explayarme de una manera más larga.
o explicar conceptos así de manera más larga sin tanto edición, así como lo estamos haciendo ahora. Eh, Después, el, cuando empecé a analizar algunas chilenas, ahí el canal empezó a crecer de verdad. Empezó a crecer bien con acciones de Chile y de hecho antes no entendía por qué, ahora lo entiendo un poco más. Pero me pedían acciones chilenas que ni siquiera en ese tiempo yo no estaba invertido tanto en Chile, me veía más afuera. Y, y empezaron a pedir y el canal empezó a crecer más. Después cuando analicé, el punto de inflexión fue eh, Habitat. Cuando empecé a analizar Habitat, ese video le fue bastante bien y ahí ya los suscriptores empezaron a subir bastante, bastante Ujú, y empecé el año pasado al cumplir el requisito de monetización eh, y todo lo que trabajé el año pasado, pongámosle a mitad de año, empecé a cumplir requisitos. Ese dinero lo recibí, los primeros 60 luquitas, lo recibí en el verano. Y bueno, ahora estamos fuertes en eso, en lo que es análisis de empresa. Bueno, también estoy haciendo algunas colaboraciones ujú. con otros canales de YouTube y, y ahí estamos fuertemente. Buenísimo, buenísimo. Y esto es aparte de tu trabajo normal, Sí, de aparte, empleado. aparte, totalmente aparte. Y es lo que me Buenísimo. gusta. Sí, sí, al final, bueno, los canales de YouTube yo creo que tienen que ser como una externalización de tu yo interior o de tu hobby al final, porque si Sí. no se convierte en algo poco, poco sostenible. O sea, claro, tú monetizas, yo igual monetizo, pero al menos en mi caso un monto simbólico que no tiene ningún tipo de influencia en mi día a día, no está en ningún presupuesto porque la verdad es que Ujú. no es, o sea, y sin embargo, estoy acá, estamos teniendo estas conversaciones, yo utilizo un par de horas, un poquito más a la semana en primero grabar, después en editar, subir, de que se vea todo relativamente decente dentro de lo posible, pero en realidad sin ningún tipo de beneficio, Y, beneficio económico. y me gustaría agregar algo de que si se quieren crear algo de no imiten a nadie, sean ustedes, adopten a lo que les acomoden a ustedes. No porque él tenga 100.000 suscriptores o 1 millón de suscriptores, lo vayan a hacer igual que él. Eso siento que es un error que quizás me pasó en YouTube. Yo quería ser como los que tenían muchos suscriptores, pero al final era un trabajo extra, era un poco más desgastante y ahora, como lo estoy haciendo ahora, me va mejor. Siento que me desgasto menos, me gusta más y por eso, y de hecho por eso yo no creo casi nada de contenido en Instagram. Me gusta más YouTube, me gusta explayarme, me gusta enseñar Ujú. y por eso les digo, si quieren empezar en esto adapten a lo que a ustedes les sirve más. Por ejemplo, a ti te acomodan más la entrevista, me imagino, y en eso va súper bien. Y ese sería como un consejo si es que quieren empezar a crear contenido de algo, de lo que sea. Totalmente. Sí, porque yo creo que al final del día se nota lo poco auténtico, Mm, creo yo. eso. Y vas a caer por ahí o se va a convertir en algo que no es sostenible. O sea, si lo estás haciendo Claro. por llegar a gente y simplemente como tener un dinero rápido, esto no es dinero rápido, para nada. ¿Cuál ha sido tu momento más gratificante de toda la experiencia con respecto a YouTube? Bueno, cuando hice ese video de AFB Habitat vi que todos lo vio y ese fue el punto de inflexión de sigamos con esto. A pesar de que en ese momento no llegué a la monetización, pero vi el crecimiento, vi ese punto de inflexión que empezó a impulsar el canal y sigamos, sigamos y sigamos. Eh, y bueno, cuando ya empecé la monetización,
feliz, estaba súper contento y ahí empecé a seguir. Si bien veía que era poco al principio, pero había que darle, 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 hasta que llegara a los 60. Y ahora después, esto también es como un interés compuesto, esto también es como va creciendo en el tiempo, te estás haciendo un poco más conocido y además lo más gratificante ahora, siento que los suscriptores me aportan mucho, más de lo que yo podía hacer solo. Y Ujú. eso, por ejemplo, en los comentarios, veo comentarios bastante constructivos, comentan cosas que yo no tengo idea a veces, que yo no sé, pero ellos lo saben, y así me voy nutriendo y bueno, ahora haciendo colaboraciones con otros creadores de contenido, también hablé con el CEO de Tree Mm. y no, bien, me gusta lo que estoy haciendo y me gusta enseñar y que aprendan y eso también una comunidad de miembros también que pueda hablar de mucho más, no tan general y, y en este camino me gusta, quiero seguir, si bien no vivo de esto, pero aún así es algo que lo estoy disfrutando y eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna papita? No, no, mentira. Eh, no, es que estamos en YouTube, así que no podía dejar de hacer esa pregunta. Vean mi canal. No, te quería. No vamos a, nada de recomendación de inversión, por favor, así que no se tomen nada en serio. Te quería preguntar al momento de analizar una empresa, haciendo doble clic en eso. Hablaste de primero hacer un análisis cualitativo, pero serio, de entender la empresa, si es conocida, cuál es el modelo de negocio, o sea, por dónde entra el dinero y por dónde se lo gasta. Después de eso, como tienes una especie de checklist de cosas que tiene que ir cumpliendo, obviamente breve y conversado, o sea, sin ningún tipo de apoyos. Hay algunos tipos de reglas, banderitas rojas, banderitas verdes, de cosas que estás buscando al momento de empezar a analizar una empresa. Sí. Bueno, después del análisis cualitativo, que entiéndanlo como usuario, que eso sirve mucho, como usuario. Bueno, y entrando al perdón, cuantitativo, ya ahí vean que la empresa gane lucas. Es lo primero. Que la empresa gane plata. Eso es lo primero que tienen que ver. Ya. Después empiezan a ver por dónde gana lucas también. Por si gana por su. Y ahí entramos a lo que son de la parte de los estados de ingresos. Vean que gane dinero de manera operacional del negocio en sí y no de un ajuste contable. Eh, Vean los márgenes también. Eso les va a indicar que sea un buen negocio. Eh, lo segundo, vean el balance, que si hay mucha deuda, si no hay mucha deuda, si es que vean la liquidez también, si tienen sus activos corrientes pueda cumplir con sus pasivos corrientes. Vean qué componen los activos corrientes, si los componen de mayor caja, de mayor cuentas por cobrar o de mucho inventario. Véanlo también, eso también es un buen indicador que tienen que ver. Bueno, pueden resumir todo con ratios, si bien ratios como Quick Ratio, Current Ratio, Debt to Equity o valoración en PER, Price to Book, pero también le échenle una mirada también a eso de los estados, ya sea de flujo, de estado perdón, de ingreso y de balance. Y también está la parte del flujo de caja, porque ¿de qué me sirve que la empresa, si bien declare de ventas de vengada, pero no está recibiendo flujo? Y por eso vean bien el flujo operativo que sea positivo. Y eso sería como una bandera roja si no lo cumple. Y vean que Mm. los flujos por lo menos conversen un poco, no digo que sean iguales, pero conversen con los ingresos. Y obviamente no se metan en cuestiones que están súper endeudadas, en eso no se metan. O sea, no recomiendo que se metan en eso. Y también vean
si la empresa hace recompra o si hace aumento de capital, eso también véanlo y ojalá tómenlo como bandera roja que no haga aumento de capital. Eso para mí es una bandera roja. Ujú. Ya, perfecto. Te quería preguntar, ¿tienes algún indicador favorito, entre comillas? Indicador favorito, em, diría que entre el ROI y el ROIC, la verdad los miro como muy similar. Esos son, ese es un indicador. Y el precio con respecto al flujo de caja. eh, y, y el current ratio. Eso sería como. Y también un poco el dividendo. Lo miro así, pero diría esos tres serían como mis favoritos. Como el dividendo Y en el sentido del dividend yield. el payout ratio, el dividend yield. Sí. También miro el payout ratio. En verdad hago como una visión como de todo. Lo ideal es ver todo. Pero eso sería como para hacer como un tipo de screener. Screener Ujú, podría servir esos indicadores. Pero eso, lo ideal es ver todo. Y bueno, obviamente hay empresas que yo analizo en el canal, pero yo en verdad analizo bien, pero así bien, no más que 10. No más que 10 así como bien analizado. Lo otro, claro, lo veo en una página, ya el PER es tanto, el Quick Ratio es tanto, no sé, el Debt to Equity es tanto, eso, claro, lo puedo hacer para todas las empresas, pero para el canal, y me apoyo obviamente con páginas, pero así, de yo analizar así bien, bien, no son más de 10 acciones. ujú. Y 10 acciones son las que más o menos tienes en tu portafolio. Sí. Sí, esos 10 acciones más o menos. No me gustan las carteras tan diversificadas. Y de hecho, me gustaría hablar de otro concepto de diversificación, lo que significa en global y lo que significa para mí. Porque diversificación se entiende por comprar de todo un poco. Tener varias acciones o lo que sea, o un ETF, lo que sea, dentro de una cartera. Pero eso siento que yo quita rentabilidad. Para mí la diversificación es que vean un poco más allá si este negocio o sea, si esta empresa tiene más líneas de negocio. Si falla una, me quedo con la otra. Eh, También si hay más de un país operando. Y eso siento que me cuesta un poco en Chile, pero a nivel internacional funciona bastante bien. Que, por ejemplo, las empresas, si bien operan en Chile, en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, y voy a volver a Google, a Meta, me imagino que casi varios países ocupan estas plataformas, si bien creo que China ocupa Baidu, pero casi todos usamos Google. Pero, por ejemplo, eso para mí diría yo, que es más que una buena diversificación porque así mitigo el riesgo de la economía del país. Si un país me va mal, por lo menos en otro país me puede ir mejor. No sé, McDonald's también me imagino que está en varios lados. Papa John's, Coca-Cola, esas no son recomendaciones obviamente, son indicadores, lo que yo miro. Claro, claro, lo que me pasa a mí es que, claro, te decían, oye, no inviertas todo en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Pero después va y las empresas de Estados Unidos en realidad son empresas que están basadas en Estados Unidos, tendrán su CEO, el directorio estará allá, pero son empresas que venden por todo el mundo. O sea, compras un Nike, no hay país donde no haya Claro. donde no vendan zapatillas. O sea, no sé, Coca-Cola, vas al lugar más olvidado del planeta y tienen ahí su tiendita vendiendo Coca-Cola bien helada. Entonces, Mm, es como, son empresas que son transversales. Quizás no mm, pasa mucho con empresas chilenas, como decías tú, que mm, claro, su idea
de ir al extranjero es ya tener una filial en México, Colombia, Argentina, Perú, pero claro, eso te da una cierta diversificación, pero no es tanto como cuando vas a estas empresas en Estados Unidos. Por Mm. cierto, un poco en menor medida con las europeas, y hay que ir caso a caso, porque también están, no sé, una eléctrica, a menos que estés comprando la matriz eléctrica, como que estés comprando la matriz de Enel que tiene operaciones en todo el mundo, ahí es diferente. Pero claro, tú puedes diversificar y también puedes como, creo yo que puedes como sobre diversificar. Como que en el afán de, no, yo quiero picotear por todos lados, al Sí. final terminas haciendo una cuestión demasiado enredada y al menos yo también valoro la simplificación la simplicidad en mi portafolio. Como que me da un poco de paz mental no tener que estar pensando en tantas cosas, malavariando con tantas pelotas el asunto. Te quería preguntar, bueno, por un lado, si es que hay algún punto, alguna pregunta que no te haya hecho, que te gustaría hacerte a ti mismo, o algún punto que quisieras hacer, y después, por supuesto, invitar a todos a seguirte y ahí nos puedes dar las coordenadas para el mejor lugar donde encontrarte, ya sea en el canal de YouTube, Instagram o por algún otro medio. Eh, bueno, la verdad, me gustaría que obviamente la gente aprendiera a analizar distintos tipos de empresas, ya sea también de commodity, ya un poco entendí un poco cómo analizar esto, porque ahí hay que ver un poco el precio del commodity, eso lo aprendí cuando compré esta commodity, que si bien lo analicé por indicadores y estaba resultado, pero no vi eso. Así que es importante eso también aprender. Y cuando quieran invertir, pregúntense como usuarios de qué les sirve esta empresa. Eso sí encuentro que yo sirve mucho, más allá de que si uno puede tener los conocimientos técnicos y no. Y obviamente esto, si bien se puede aprender, esto para mí el value investing también es como la inversión en dividendos, que yo digo que el dividendero es value investor, enfocado en dividendos, así lo defino yo al dividendero, porque el dividendero tiene que evaluar si está barato, si está caro, y eso también es valoración. Por eso digo que el dividendero también es value investor. Eh, y más que, bueno, pueden aprender, si bien yo lo veo como si bien una profesión que se puede, pero lo más importante es la cabeza y es su convicción. Siento que eso es lo más importante de la inversión, no asustarse Ujú. cuando está bajando, de hecho, todo lo contrario. Y de hecho lo voy a decir abiertamente, a mí me encantan los mercados bajistas. Por eso me gustan más los osos Ujú. que los toros, porque así puedo comprar un mejor precio. Y así, claramente, con empresas buenas, empresas que ustedes vayan a seleccionar. Y obviamente no se guíen por modas pasajeras. En eso crean en su análisis, si ustedes lo hacen bien, de manera, si bien cualitativa como cuantitativa, crean en eso y todo esto es más cabeza. Cabeza es lo más importante de la inversión, más que de técnica y lo ideal es empezar cuando antes. Si yo hubiese empezado cuando, no sé, cuando era estudiante de la universidad, a lo mejor tendría un patrimonio mucho más grande o quizás retirado. Eh, Así que eso es como el mayor consejo que puedo dar. Si bien esto se puede aprender, no considero que sea algo tan difícil de como, si bien a lo mejor los que los que se enfrenten por primera vez en esto puede hacer que sea un poco difícil. Y de hecho yo lo aprendí estando fuera de mi estudio, pero esto es más cabeza. Eso es lo importante, la psicología, la guata, como le quieran llamar. Eso es lo importante. Y aprender de las pérdidas, aprender y eso. Buenísimo. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuál es el mejor canal para encontrarte? Mi canal, Bola Financiera, ahí pueden aprender bastante.
En Instagram, si bien lo tengo más como usuario, más que como creador de contenido, de repente comparto historia, pero no soy tan creador de contenido en Instagram, no me acomoda. Pero en YouTube sí hacemos videos, empresa chilena, empresa internacional. Ahora el público me pide más empresas chilenas, así que hay más empresas chilenas ahora. También hay entrevistas, o más que una entrevista, conversación y análisis con otros con otros creadores de contenido de financiero. Así que ahí me pueden encontrar. Con Instagram puedo responder de todo. De eso no me complica, pero solamente lo utilizo para contacto más que nada y como usuario. Pero Ujú, en YouTube ahí pueden aprender mucho y, y eso. Y también dentro del portafolio internacional tengo dentro de un broker, dentro de este broker que se llama eToro, está mi perfil es público. Ahí pueden también si quieren ver mi portafolio internacional lo pueden ver. Lo podría compartir en los comentarios. Claro, tengo muchas más plataformas que esa, pero partí con esa. He ido diversificando también de plataforma, también diversifiquen ahí también, porque si una les falla, o en otra, y ahora que han salido mucho más fintech, les puedan dar mejor, no poner todos los dineros dentro en el mismo lado, por así decirlo. Diversifiquen ahí, ahí también es bueno diversificar. Aprendan. Esta vez siento que no me preguntaste mucho de libros. Y siento que el libro que más me gustó, bueno, más que de inversión, bueno, pueden leer el Inversor Inteligente, Un Paso Adelante de Wall Street, o el de Gregorio Hernández, también son libros bastante buenos. Y, pero el Millonario al lado, siento que si bien no habla de inversión, pero es algo que me gusta. Y de hecho, un tema que no hemos tocado, o si no sé si lo tocamos, la independencia financiera, a mí me gustaría, o sí, sí lo tocamos un poquito, creo, pero como así como el estilo del millonario al lado, estar tranquilo, si bien no ser como el millonario que tiene un super auto, ujú, que, que tiene una super casa, que viaja por todo el mundo, no, al final, si bien antes podría pensar así, pero yo prefiero una vida mucho más tranquila, que una independencia que yo pueda ir a, no sé, a comprar a algún lado y sin tener esa como restricción, algo básico, ujú. sin verme en esa necesidad y más libertad. Si eso es lo que uno busca, independencia o libertad financiera y no, por ejemplo, de llevarme un estilo de vida extravagante que si bien muchos querían, oye, pero si tú podías darte estas vacaciones a Miami, no sé, o a Punta Cana. Y para mí Chile es un país bonito que de verdad Chile me encanta, pero mi vida quiero que sea una vida más tranquila. A eso voy con mi independencia financiera ideal. No sé si algo Buenísimo. complementar, Carlos, con eso. No, no, buen concepto, obviamente, el nombre del canal también, de todo lo que yo hago, sigue muy en línea con eso al final, ¿no? Como que uno parte pensando, voy a llegar a la independencia financiera cuando sea multimillonario y viva, no sé, viva como futbolista, de andar en yates, viajando en aviones privados, pero obviamente muy lejos de eso es tener una vida tranquila, recibir tus ingresos pasivos, ya sea por dividendos, un poquito de arriendos de inmobiliarios, un poquito armarte tu propio sueldo y al final no tener la necesidad de trabajar. Incluso puedes seguir trabajando, pero con esa tranquilidad, flexibilidad de el día de mañana, si no lo quieres hacer o quieres bajar tus cantidades de horas, simplemente te vas y te vas tranquilo con tus ingresos pasivos. Y hacer lo que a uno le gusta, eso es como lo siento que podría ser la mejor independencia financiera, algo que te apasiona, más que algo que te estén obligando. Siento Ujú. que eso sería como lo mejor en lo que es una gran independencia financiera, por lo menos para mí. Sí, sí, buenísimo.
Buenísimo. Bueno, Juan Carlos, ha sido un gusto. A ver si nos quedaron ahí algunos temas pendientes, pero los dejamos para una próxima vez. Muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias, nos vemos, Carlos. Chau, chau.